Y si tenemos que hablar acerca de este tema, estas amenazas que sufren nuestros colegas y quienes llevamos toda la información a raíz de las movilizaciones que ocurren en diferentes puntos de bloqueo y bueno, en la ciudad de La Paz, además de diferentes departamentos. Le quiero dar la cordial bienvenida ya a nuestra invitada. En esta oportunidad se encuentra con nosotros vía Zoom, quien es Zulema Alanes, presidente del Colegio Nacional de Periodistas, con quien es un gusto conversar estos minutos en A Primera Hora. Zulema, bienvenida, buenos días. Muy buenos días. Sí, ciertamente hemos vivido una jornada de violencia extrema en Yayagua y no podemos dejar de alertar que esa zona es una zona de altísima conflictividad para el trabajo periodístico. Los reportes que hemos recibido son por demás preocupantes. Como ya se ha conocido en las últimas horas, el equipo de prensa de Bolivisión ha sido atacado mientras intentaba realizar la cobertura y recorría la zona de conflicto el día de ayer en la mañana y tuvo que ser replegado luego de que incluso su vehículo fue destruido. Pero además, como Asociación Nacional de Periodistas, hemos recibido alertas, hemos recibido mensajes de colegas periodistas que han advertido que la situación en la que están desplegando su trabajo periodístico es de alta vulnerabilidad e intimidación. Virtualmente hay dos periodistas en Yayagua porque muchos están siendo intimidados, sus domicilios son conocidos y temen por su seguridad y su integridad. Es evidente y no es la primera vez que sucede esto. También le hemos tenido en diferentes oportunidades hablando del mismo tema, lastimosamente, de las agresiones a quienes llevamos toda la información. Pero ¿a qué se debe, Zulema, esta situación? Que justamente quienes transmiten, quienes muestran todo lo que sucede en estos puntos de bloqueo y las movilizaciones para que toda la ciudadanía se mantenga atenta a lo que está sucediendo, resulten heridas o agredidas. Bueno, en perspectiva y en opinión de la Asociación Nacional de Periodistas de Bolivia, estamos viviendo las consecuencias de una sistemática campaña de desprestigio contra los medios de comunicación y los periodistas que ha sido activada desde el gobierno del señor Evo Morales, que ahora está, digamos, instruyendo los bloqueos en diferentes puntos del país. Lo de Yayagua es simplemente un reflejo extremo de la virulencia con que se atacan a ciudadanos. Como sabemos, Yayagua está virtualmente cercada por un grupo de aylus. Quienes conocen la zona nos explican que no son todos los aylus, ¿no es cierto?, sino que son un grupo de aylus claramente alineados al expresidente Morales y que obviamente reciben sus consignas y están dispuestos a atacar. Seguramente las autoridades nacionales estarán haciendo la evaluación correspondiente e investigando lo que realmente ocurre en esa zona para poder, digamos, encarar el conflicto que se ha desatado en Yayagua. Pero en lo que corresponde al trabajo periodístico tenemos que advertir que en Yayagua se ha manifestado lo peor de la violencia que un líder político puede desatar en contra de la ciudadanía. Nuestra postura es de una postura de alerta, de trabajo, digamos, con todas las precauciones que se deban realizar y que, por favor, los colegas periodistas cuenten con los equipos necesarios para su despliegue en la cobertura de esa región, que no se arriesguen, y aprovechamos también para hacer una convocatoria a los propietarios de medios de comunicación y para que tomen conciencia de que deben proteger a los periodistas y trabajadores de la prensa que en el caso de canales de televisión o de otros medios de comunicación se despliegan a la zona. Estamos viviendo un momento muy crítico, reitero, porque en nuestra percepción a lo largo de mucho tiempo se han desatado campañas de desprestigio, de descalificación a periodistas y a medios de comunicación,
Parotani, ayer también en el desbloqueo, han vivido momentos tensos. Los periodistas han estado, digamos, haciendo la cobertura a adecuada distancia para evitar ser agredidos, porque no nos olvidemos que un día antes, en una movilización en puertas de la Fiscalía de Cochabamba, se han lanzado amenazas en sentido de que si los periodistas no se alineaban a los bloqueadores, se iba a tomar la extrema medida de quemar los medios de comunicación e instruir la toma de los medios de comunicación y los ataques a periodistas. Sí, es evidente, bueno, es una profesión muy complicada el ser periodista e ingresar a estos lugares. Como tú lo mencionabas, Zulema, no hay que arriesgarse, pero hay que tener la seguridad que se tiene que tener como medio de comunicación. Sin embargo, ¿qué sucede con la libre expresión? ¿Qué sucede con esta situación y el objetivo de cohibir el poder grabar las imágenes, de poder llevar la información que sucede en estos lugares? Porque tengo entendido que no solo son amenazas físicas o agresiones físicas, sino agresiones verbales y amenazas hasta por redes sociales. Claro, hay una incitación a la violencia sistemática y en el terreno de los hechos, pues el riesgo para los periodistas es mayúsculo. Pero como tú bien lo dices, también estas amenazas han sido amplificadas a través de las redes sociales. Nosotros hemos emitido un pronunciamiento en el que hemos descrito cómo quienes agreden a la prensa no solamente en los puntos de bloqueo en áreas rurales, sino también en las manifestaciones de los seguidores de Evo Morales en las ciudades, registran los hechos o toman el registro que los propios colegas hacen para denunciar las agresiones en sus medios de comunicación y luego las reproducen en redes sociales, en sus redes sociales. Se identifican plenamente, hacen alarde de su violencia y tratan de justificarla. Entonces también nos extraña que las autoridades que deberían realizar la protección, garantizar el trabajo periodístico, no actúen de oficio. La Fiscalía debería actuar de oficio, debería investigar, debería dar con los responsables y debería, digamos, procesarlos según manda la ley para garantizar la seguridad y la integridad de los periodistas cuando están realizando coberturas. La seguridad e integridad de los periodistas está en riesgo, eso es indudable. Y no es la primera vez que ocurre. Cuando el señor Evo Morales también instruyó los bloqueos el año pasado, cerca de 29 días en realidad, han habido en promedio casi un periodista agredido por día, así lo hemos manifestado. Y la consigna era en ese momento, quémenlos vivos. Y en muchas circunstancias, no nos olvidamos de lo que ocurrió en Mairana, donde dos periodistas fueron tomados de rehenes, se les roció gasolina y se los amenazó con que les prenderían fuego, ¿no? Entonces, no debemos perder de vista la temeridad de los bloqueadores y obviamente por eso mismo no debemos arriesgarnos al extremo de que nuestra vida corra peligro. Esa es la recomendación que la Asociación Nacional de Periodistas hace, porque estamos viviendo una circunstancia tan extrema que ni siquiera ocurre en tiempos de guerra, como ya lo han denunciado las autoridades nacionales cuando han evidenciado la manera como han atacado ambulancias, ¿no? Entonces, prudencia, trabajo responsable, verificación de hechos, contrastación de fuentes. No hay que dejarse tentar por digamos, la rapidez con la que a veces queremos colocar nuestros informes en las redes sociales, sino que hay que hacer un trabajo detallando el contexto, haciendo extremo de todos los recursos que tenemos para hacer un trabajo sujeto a las normas éticas que rigen nuestra actividad. Zulema, eso es a lo que quisiera ingresar ya para poder terminar estos minutos de conversación y agradeciéndote en esta oportunidad de tu presencia. ¿Cuál es la posición que deben mantener todos aquellos periodistas que se encuentran
en el lugar para mantener informada a toda la gente con esa transparencia y veracidad que caracteriza. Bueno, sí, nuestra tarea es estar en el lugar de los hechos. No nos podemos guiar por comentarios o por relatos que pueden estar interesados, eso es cierto. Pero como decía al inicio de esta entrevista, hemos recibido llamadas de alerta de varios periodistas que están realizando la cobertura en la zona de conflicto. No olvidemos que varios de ellos son de Yayagua. Hay otros que se han radicado en este municipio luego de estudiar en la Universidad Nacional del Siglo XX, ¿no es cierto? Conocen la realidad, saben lo que está ocurriendo en la zona y están temerosos de su integridad. Incluso han anunciado que van a cortar los contactos con medios locales a los que han estado contribuyendo para hacer una cobertura en detalle de lo que está ocurriendo en Yayagua, ¿no? Entonces, sí, hay que tener prudencia, hay que proteger la integridad, hay que hacer, como han hecho en Parotani los periodistas, la cobertura a distancia. Está visto que ni siquiera hay ya confianza ni seguridad de cobertura sin riesgo en presencia de la policía, porque hay 3 muertos de la policía y es evidente entonces que hay grupos armados entre los bloqueadores que están dispuestos a llevarse por delante varias víctimas, ¿no? Entonces tenemos que actuar, reitero, con prudencia, con alta profesionalidad, acudir a fuentes confiables, verificar la información que recibimos y ojalá sí en esta oportunidad utilizar medios tecnológicos como drones y otros que nos podrían permitir hacer la cobertura a distancia sin dejar de registrar la situación que se está viviendo y ojalá identificar a los responsables. Zulema, muchísimas gracias. Vamos a estar atentos también al seguimiento que se haga por parte de la Asociación de Periodistas. Muchísimas gracias, un gusto. Un gusto, muy buenos días. Zulema Alanes, quien es la presidenta del Colegio Nacional de Periodistas, estuvo con nosotros hablando acerca de estas agresiones que sufren justamente los colegas en estas movilizaciones, en estos puntos de bloqueo. Sí, nosotros llevamos toda la información y el riesgo está, pero es importante resguardar siempre la seguridad y dejar trabajar a quienes llevamos toda la información a la población en general.